Y la verdad que en este momento el tema que nos vas a comentar es muy interesante porque se hizo muy viral, ¿no? El por qué florecieron en esta ocasión las jacarandas antes de tiempo. Todo un fenómeno. Todo un fenómeno. Lo que sí hay que hablar un poco de la importancia y del porqué de las jacarandas. Fíjate que como un dato trascendental, digo, sí es importante mencionarlo, todo parte desde que Japón, por ejemplo, donó cerca de 3,000 plantas de cerezo a los Estados Unidos y desde la fecha han venido sembrándolos en la ciudad de Washington. México, en un intento de hacer una réplica similar, consideró utilizar esta planta para poder hacer el embellecimiento de las ciudades. Sin embargo, las condiciones... un cerezo japonés, ¿no? Sin embargo, la condición del cerezo no era óptima para la Ciudad de México, dado que necesita climas un poco extremos para darse. ¿Qué sucede? Ya para los años de 1910, 1920, en México teníamos al arquitecto y paisajista Tatsugoro Matsumoto, que él venía proveniente de Japón y estaba especializado en el embellecimiento de ciudades con plantas endémicas o nativas. Él recibe el reconocimiento de los acaudalados de la época, precisamente por embellecer ciudades, e incluso Porfirio Díaz lo invita a embellecer el castillo de Chapultepec. Claro, y Porfirio Díaz ahora sí que preocupado por embellecer México en ese entonces, ¿no? En ese entonces, ¿qué pasa? Llega la revolución, se va Porfirio Díaz, pero el presidente ya en su momento, Álvaro Obregón, lo toma en consideración para su opinión con respecto a qué plantas debían de utilizarse para seguir embelleciendo la ciudad. Y es ahí donde Tatsumoro, el arquitecto como tal, le dice, oye, hay una planta brasileña que te iba a preguntar, ¿de dónde viene? Que se adapta muy bien a las condiciones de la Ciudad de México. Digo, él le comentaba que ya la había adaptado en los viveros de la Ciudad de México, que crecía muy bien, que florecía muy bien y que particularmente podría ser utilizada en las avenidas, camellones y ciudades. Estamos hablando de la jacaranda. Así es como llega la jacaranda a la Ciudad de México. Qué interesante. Y además es interesante saber, porque por ejemplo, tú vas en la Ciudad de México, por ejemplo en Reforma y calles aledañas, y ves el colorido morado, se ve increíble, luce súper bonita toda la decoración pues ambiental, ¿no? Pero pues es importante saber el por qué en esta ocasión florecieron antes, mi querido Javi, porque todos nos quedamos con el ojo cuadrado ya que sabemos que florecen en primavera principalmente, ¿o no, mi Julio? Claro, sí, es un tema que incluso en redes sociales causó muchísima polémica. Se hizo muy viral. Y de hecho el florecimiento de este tipo de plantas se da normalmente en primavera. Pero ¿qué pasa? El año pasado, como ustedes saben, hubo eventos de alza de temperatura muy marcados por el fenómeno del Niño, por el cambio climático, por diversas circunstancias. México fue una de las regiones más azotadas. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las plantas que normalmente crecen en ciudades vivieron estresadas por el alza de temperatura. Llega ahorita el invierno, vamos a decir que se desestresan un poco y se entiende o confunden, digo, si podemos mencionarlo de alguna manera, la época de primavera con ahorita en enero, ¿no? Confunden marzo con enero y bueno, se da el florecimiento, pero también se puede dar el florecimiento por otras circunstancias, por aumento o disminución de la contaminación atmosférica, sobre todo en la Ciudad de México, o por la disminución de la presión del agua en el subsuelo. Entonces son muchas circunstancias por las cuales la jacaranda, floreció en esta época. Fíjate, qué interesante, porque no sabíamos el por qué, qué involucraba, qué aspectos. No teníamos una idea vaga tal vez de todo lo que implica el cambio climático, pero no sabíamos el trasfondo real del por qué pasó este fenómeno. Sí, de hecho, y fíjate que es algo que sí nos debe de alarmar hasta cierto sentido, porque el hecho de que esté floreciendo, no solamente la jacaranda, este fenómeno se da en otro tipo de plantas que son muy usuales para las ciudades, pero también para los cultivos. El hecho de que florezcan con antelación, o no en su temporada. O no en su temporada. Claro. Aparte de que no es normal, Julio, también implica que se modifiquen el comportamiento de otros organismos, sobre todo los que polinizan. ¿Qué quiere decir? Que si florece ahorita la planta, no están presentes los organismos polinizadores. Y eso evidentemente afecta a plantíos, cultivos, producción, economía. Así que Oye, muy atentos. Y eso nos encantaría que en otra próxima entrevista lo platicáramos y lo planteáramos más a fondo, porque es muy importante para toda la cadena alimenticia, porque de ahí parte todo, ¿no? Totalmente. Fíjate que nuestra economía está ligada a los ecosistemas y nuestro desarrollo de la naturaleza no es aparte de ella. Así que si no tenemos en consideración estos cambios que se están provocando en la naturaleza, sí podemos tener repercusiones en un futuro un poco más de impacto. Muchísimas gracias, Javi, por esta información tan interesante.